Lo que voy a relatar no es una leyenda urbana ni un guión de cine de terror. Es una advertencia directa, una confesión que necesito soltar antes de que el frío que siento en la nuca termine por paralizarme del todo. Si alguna vez estáis navegando por una aplicación de objetos de segunda mano y encontráis una oferta que parece un regalo, por favor, cerrad la pestaña y alejaos. Yo no lo hice. Me llamo Adrián, y hace exactamente 3 semanas cometí el error que ha convertido mi casa en un lugar que ya no reconozco. Todo empezó por un capricho de coleccionista. Un payaso de hojalata de los años 50, con sus platillos oxidados y una pintura descascarillada que le daba un aire melancólico. El vendedor aparecía con un nombre genérico, una serie de números sin sentido, y el precio era ridículo, apenas el coste del envío. Lo compré sin pensar, emocionado por la pieza. Pero lo que realmente me hiela la sangre ahora, mientras escucho crujidos en el pasillo que no deberían estar ahí, es lo que descubrí después de que el paquete llegara a mi puerta. Al intentar agradecer al vendedor, la aplicación me devolvía un error constante. Tras insistir con el soporte técnico, una operadora me llamó con una voz temblorosa para decirme que ese usuario no existía. Según sus registros, esa cuenta pertenecía a una base de datos física que fue destruida y borrada tras un incidente violento en las oficinas centrales en agosto de 1988. No tiene lógica. Yo hice el pago con mi tarjeta actual, en una plataforma moderna, a alguien que, técnicamente, dejó de existir hace 36 años. Si estás listo para cuestionar la solidez de tu realidad, quédate conmigo hasta el final. Y si sientes que tu lugar está entre quienes buscan la verdad detrás del velo, considera suscribirte. Esto no es sobre el canal, es sobre tu propio compromiso con lo que acecha en las sombras de lo cotidiano. El paquete llegó un martes por la tarde. Era una caja de cartón amarillenta, reforzada con una cinta adhesiva que se deshacía al tacto, dejando un rastro pegajoso y negruzco en mis dedos. Lo primero que me llamó la atención no fue el peso, sino el olor. No olía a almacén moderno ni a plástico de burbujas. Olía a humedad profunda, a tierra removida, y a ese aroma metálico, casi eléctrico, que precede a las tormentas de verano. Al abrirla, descubrí que el juguete estaba envuelto en hojas de periódico viejo. Al estirarlas para intentar leer alguna noticia, sentí un primer vuelco en el estómago. Las fechas de los diarios eran de agosto de 1988, el mismo año en que el vendedor supuestamente dejó de existir. Los titulares, borrosos por el tiempo, hablaban de una ola de calor asfixiante y de la desaparición de un niño en un barrio periférico de Madrid, un caso que nunca se resolvió. Saqué al payaso de hojalata y por un segundo me arrepentí de la compra. Sus ojos de cristal no eran simples cuentas pintadas, tenían una profundidad acuosa, una especie de brillo inteligente que parecía seguir mis movimientos mientras lo llevaba hacia el salón. Lo coloqué en la estantería principal, justo al lado de mis libros de arte, tratando de convencerme de que solo era una pieza de colección con una historia curiosa. Sin embargo, esa misma noche, el ambiente de mi piso cambió por completo. Vivo solo en un cuarto pequeño, un espacio donde cada crujido es familiar, pero de pronto, el silencio se volvió denso, casi sólido. A las 3 de la mañana exactas, un sonido metálico me arrancó del sueño. Fue un clac seco y vibrante, el choque de los platillos del juguete. Pensé que el estante estaba desnivelado, pero al encender la linterna del móvil, vi que el payaso ya no miraba hacia el frente. Su cabeza, rígidamente girada, apuntaba ahora directamente hacia la puerta de mi dormitorio. Lo que más me inquietó no fue el movimiento en sí, sino que, al acercarme, noté que los platillos estaban calientes al tacto, como si alguien los hubiera estado golpeando con fuerza durante horas.
Si crees que esto es solo una coincidencia mecánica o un fallo del metal viejo, espera a que te cuente lo que encontré oculto bajo el mecanismo de cuerda. Quédate cerca, porque lo que viene después desafía cualquier explicación lógica que intentes buscar en este mundo. A la mañana siguiente, con la luz cruda del sol entrando por el ventanal, intenté racionalizar lo ocurrido. Me convencí de que el mecanismo de cuerda, viejo y desgastado por las décadas, simplemente se había liberado debido a la vibración del tráfico nocturno o a un cambio brusco de temperatura. Tomé el payaso con ambas manos y decidí examinar la pequeña trampilla trasera donde se alojaba el mecanismo de relojería, buscando alguna explicación lógica. Al principio, la tapa se resistió, como si estuviera sellada por dentro con algo más que óxido acumulado. Cuando finalmente cedió con un chasquido metálico, no encontré engranajes limpios, ni restos de aceite seco. Lo que vi me hizo soltar el juguete sobre la alfombra instintivamente. Dentro del hueco del motor, enredado cruelmente entre las ruedas dentadas, había un mechón de pelo rubio, fino y sedoso, como el de un niño pequeño. Estaba atado con un hilo rojo deshilachado que terminaba en un nudo ciego y apretado. Al retirar el pelo con unas pinzas, un trozo de papel doblado, amarillento y quebradizo, cayó al suelo. Era una nota escrita a mano, con una caligrafía infantil pero extrañamente firme, que solo decía: «No me dejes solo otra vez». El nombre de Mateo estaba garabateado en el reverso con una tinta que parecía haberse corrido por la humedad, dejando una mancha oscura y persistente. En ese momento, recordé el titular del periódico de 1988 que envolvía el juguete. Busqué desesperadamente el diario entre la basura, y al encontrarlo, la sangre se me heló. El niño desaparecido se llamaba Mateo. Tenía 7 años, y según la noticia, fue visto por última vez jugando con un payaso de hojalata en el parque de su barrio. Si alguna vez has sentido que un objeto en tu casa no te pertenece, que posee una voluntad propia que te observa desde las sombras, sabrás que el miedo real no es un grito, sino un escalofrío sordo que te recorre la columna. Me gustaría saber si alguien más ha experimentado esta sensación de que lo material cobra vida. Poned una sola palabra en los comentarios si alguna vez habéis tenido que sacar un objeto de vuestra habitación para poder dormir. Vigilancia. Porque lo que ocurrió esa tarde, cuando el sol empezó a ponerse, me hizo comprender que el juguete no era el problema, sino el conducto por el cual algo mucho más antiguo y hambriento estaba entrando en mi vida. No pude soportar más aquel silencio cargado de presencias. Tomé al payaso, lo envolví de nuevo en los periódicos de 1988, que ahora se sentían húmedos y pegajosos, como si exudaran algún tipo de fluido orgánico, y lo metí en una bolsa negra. Salí de casa casi corriendo, bajando las escaleras en lugar de esperar el ascensor. Sentía que, si me quedaba encerrado en esa caja metálica, algo iba a manifestarse allí conmigo. Caminé 2 manzanas hasta encontrar un contenedor de basura industrial, uno de esos grandes y profundos que vacían de madrugada. Solté la bolsa y escuché el golpe seco contra el fondo. Por un instante, sentí un alivio inmenso, como si me hubiera arrancado un tumor del alma. Pero al darme la vuelta para marcharme, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un número oculto. Al contestar, no hubo voz, solo el sonido de una respiración pesada y rítmica, intercalada con el tintineo metálico de unos platillos. Clac, clac, clac. Colgué de inmediato, con las manos temblándome tanto que casi se me cae el móvil al suelo. Al llegar a mi portal, vi que la luz del rellano parpadeaba de una forma errática. Subí con el corazón martilleando en las costillas, y al entrar en mi piso, el olor a humedad era 10 veces más intenso. Fui directo al salón, intentando convencerme de que todo era una sugestión producto del estrés, pero la realidad me golpeó con la fuerza de un mazo. En la estantería, en el mismo lugar exacto donde lo había dejado antes, estaba el payaso de hojalata.
No estaba dentro de la bolsa, ni envuelto en periódicos. Estaba allí, desnudo bajo la luz fluorescente de la cocina, y esta vez sus manos ya no sostenían los platillos. Sus dedos de metal, finos y afilados, estaban estirados hacia afuera como si estuviera esperando a que alguien lo tomara en brazos. Si estás escuchando esto y crees que podrías haber hecho algo diferente, te aseguro que la lógica se desvanece cuando comprendes que no estás luchando contra un objeto, sino contra una huella imborrable del pasado. Este relato es para quienes saben que hay deudas que no se pagan con dinero, sino con la propia cordura. Si sientes que este misterio te atrapa, es porque de alguna manera tú también eres parte de esta búsqueda de respuestas que quizás nunca deberían ser halladas. Me quedé paralizado en el umbral de la puerta, con las llaves aún colgando de la cerradura y el corazón golpeando con tal fuerza que sentía el pulso en las sienes. El aire en el salón se había vuelto gélido, una frialdad que no venía del exterior, sino que parecía brotar de las paredes mismas, como si el edificio entero estuviera exhalando un último suspiro antes de morir. No era posible que estuviera allí. Yo mismo había visto la bolsa negra caer en el abismo del contenedor. Había escuchado el impacto metálico contra el fondo. Pero ahí estaba, sobre la estantería de madera, con su sonrisa pintada que ahora me parecía una mueca de desprecio absoluto. Me acerqué lentamente, con las piernas pesadas, sintiendo que cada paso me alejaba más de la cordura. Al estar a escasos centímetros, noté algo que me revolvió las entrañas. El payaso ya no tenía esa expresión melancólica de juguete antiguo. Las comisuras de su boca, hechas de hojalata fría, parecían haberse curvado 1 milímetro más hacia arriba, rompiendo la costra de pintura original y revelando un metal oxidado y afilado debajo. Y sus ojos de cristal. Esos ojos que antes eran simples esferas inertes, ahora tenían un brillo inteligente, una profundidad abismal que parecía devorar la poca luz que quedaba en la estancia. Sentí una náusea repentina. El olor a humedad se había transformado en algo más pútrido, el aroma pesado y dulzón de la carne que empieza a entregarse a la tierra. Si esto que te cuento te está haciendo mirar de reojo hacia ese rincón oscuro de tu propia habitación, escribe la palabra presencia en los comentarios. Es nuestra forma de saber que no estamos solos en esta vigilia. Fue entonces cuando me di cuenta de que el juguete no era lo único que había regresado. Al pie de la estantería, esparcidos como si alguien los hubiera lanzado con furia ciega, estaban los periódicos de 1988. Pero las noticias habían cambiado. Ya no hablaban de la desaparición de Mateo en pasado. Las letras, negras y espesas como si la tinta fuera sangre fresca, formaban una frase que se repetía en cada columna, en cada anuncio, en cada titular. Adrián, él quiere jugar contigo ahora. Mi nombre estaba allí, impreso en un papel que técnicamente tenía 3 décadas de antigüedad. El tiempo se estaba colapsando sobre mí, y el vendedor borrado empezaba a cobrar un sentido aterrador. La razón me decía que debía huir, que debía abandonar aquel piso y no mirar atrás, pero el miedo tiene una forma perversa de encadenarte al lugar del horror, como si una parte de ti necesitara entender la lógica de la pesadilla para poder despertar de ella. Me senté frente al ordenador con las manos entumecidas, ignorando deliberadamente la presencia del payaso a mis espaldas, aunque podía sentir su mirada de cristal clavada en mi nuca como 2 alfileres de hielo. Abrí de nuevo la aplicación de compras, desesperado por encontrar un rastro, una dirección, cualquier detalle que me permitiera localizar al vendedor, que según el soporte técnico no debería existir. El nombre de usuario seguía ahí, estático, vendedor 898. Al pinchar en su perfil, la pantalla parpadeó violentamente y el código de la página empezó a desmoronarse, sustituyendo los textos por una serie de fechas y coordenadas geográficas que se repetían sin fin. De pronto,
Un archivo se descargó automáticamente en mi escritorio. No tenía nombre, solo una extensión de imagen antigua. Al abrirlo, el corazón me dio un vuelco que casi me deja sin aliento. Era una fotografía granulada, en blanco y negro, de un almacén de juguetes quemado. Entre los escombros carbonizados y las vigas retorcidas, se distinguía claramente una figura humana sentada en un rincón, sosteniendo al mismo payaso de hojalata que ahora habitaba mi salón. Pero lo que me hizo soltar un grito ahogado fue el rostro de aquel hombre. No tenía facciones. Su piel parecía una superficie lisa y grisácea, como si alguien hubiera borrado sus rasgos con una lija. En la esquina inferior de la foto, una fecha escrita a mano en el negativo, 14 de agosto de 1988. Si alguna vez has sentido que el pasado no es algo que se queda atrás, sino algo que te persigue esperando el momento justo para alcanzarte, sabrás que este no es un simple relato de fantasmas. Es un testimonio de cómo lo que creemos borrado siempre deja una cicatriz. Si sientes que este misterio es para ti, que eres de los que no pueden dejar de mirar, aunque el horror sea evidente, quédate conmigo. Considera que este viaje es solo para los que se atreven a cruzar el umbral de lo inexplicable. En ese momento, escuché un chasquido detrás de mí. No era el metal de los platillos, era el sonido de unos pasos pequeños, descalzos y pesados, arrastrándose sobre el parqué de mi salón. No giré la cabeza. Me quedé petrificado frente al monitor, con los ojos fijos en el reflejo oscuro de la pantalla apagada. El sonido era inconfundible. El roce de la piel desnuda contra la madera del suelo, un paso lento, pesado, como si quien caminara tuviera que arrastrar su propio cuerpo con un esfuerzo sobrehumano. Chas, chas, chas. Cada pisada dejaba un eco sordo en el silencio sepulcral de mi casa. No era el caminar de un niño curioso, era algo más deliberado, una intrusión que reclamaba su espacio en mi presente. El frío se me metió en los huesos. Un frío que olía a ceniza y a ozono, el mismo aroma que emanaba de la foto del almacén quemado en 1988. Si esto te ha hecho sentir que no estás solo en tu habitación mientras escuchas estas palabras, detente un segundo y escribe sombra en los comentarios. Es nuestra señal de que el miedo es compartido y de que estamos atentos a lo que acecha. En el reflejo negro del ordenador, alcancé a ver una silueta pequeña, apenas un bulto informe que se detenía justo al borde del círculo de luz que proyectaba mi lámpara de escritorio. No me atrevía a respirar. El aire se volvió tan denso que cada inhalación me quemaba la garganta, como si estuviera tragando polvo de carbón. Entonces, el sonido cesó. El silencio que siguió fue 1000 veces peor que el ruido de los pasos. Fue un silencio expectante, hambriento, como el de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Lentamente, moví la mirada hacia la estantería a través del reflejo de la pantalla. El hueco donde antes descansaba el payaso de hojalata estaba vacío. El objeto ya no estaba allí. Estaba justo detrás de mi silla, y pude sentir cómo el metal frío de sus dedos rozaba levemente el respaldo, subiendo con una lentitud agónica hacia mi nuca. Sentí un aliento helado en mi oreja, un susurro que no era una voz, sino el crujido del metal oxidado, articulando una sola palabra. Abre. Me giré con una lentitud que me supo a siglos, con los músculos tan tensos que temía que se rompieran como cristal bajo presión. Al mirar hacia atrás, la silla estaba vacía, pero el payaso de hojalata no había desaparecido. Estaba en el suelo, justo a mis pies, con su mandíbula desencajada en una abertura imposible, revelando un interior oscuro que olía a humo viejo y a carne quemada. Sus dedos metálicos, esos que juraría haber sentido en mi nuca, estaban ahora crispados sobre la alfombra, dejando surcos profundos en el tejido. El susurro seguía vibrando en el aire, una frecuencia baja que me hacía castañear los dientes.
Abre. Entonces me di cuenta de que no se refería a una puerta física, sino a la pequeña placa de metal que el juguete tenía soldada en el pecho, una que hasta ese momento me había parecido puramente ornamental. Con las manos empapadas en un sudor frío, tomé un cortaplumas del escritorio y con un esfuerzo que me hizo sangrar las yemas de los dedos, logré hacer palanca en la placa. Al saltar, lo que encontré dentro no fue maquinaria, sino algo que desafía cualquier lógica biológica. Envuelto en un jirón de tela que reconocí como el uniforme de un empleado de correos de finales de los 80, había un dedo humano. Estaba seco, momificado, pero conservaba una sortija de oro con unas iniciales grabadas que coincidían exactamente con las del vendedor que la base de datos había borrado. J.M.L. 1988. En ese instante, la luz de la lámpara estalló, sumergiéndome en una oscuridad absoluta, rota únicamente por el brillo fosforescente de los ojos de cristal del payaso, que ahora parecían flotar en la nada frente a mí. Si este nivel de horror te ha hecho revisar 2 veces si la puerta de tu casa está bien cerrada, escribe la palabra cerrojo en los comentarios. Es nuestra forma de saber quiénes de vosotros seguís ahí, aguantando la respiración con nosotros. Porque lo que vino después de ese apagón no fue un ataque, sino una revelación que me hizo desear no haber nacido nunca. La voz no venía del juguete, venía de las paredes mismas de mi piso, que empezaron a supurar un líquido negro y denso que olía a olvido. El vendedor no fue borrado por un error administrativo. Fue borrado de la existencia porque había encontrado la forma de cambiar su lugar con el de otra persona a través de ese juguete. Y ahora, 36 años después, había encontrado a su sustituto. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz. Era una entidad física, densa y aceitosa, que se me pegaba a la piel y me dificultaba cada inhalación. El líquido negro que supuraba de las paredes no se detenía. Caía con un chapoteo rítmico, un sonido orgánico que recordaba al latido de un corazón moribundo. Al encender la linterna de mi móvil con manos temblorosas, el haz de luz reveló una transformación atroz. Mi salón ya no era mi salón. Los muebles modernos se habían vuelto viejos, cubiertos por una capa de polvo de décadas, y el papel tapiz, antes liso, ahora mostraba un patrón floral marchito típico de finales de los 80. El tiempo estaba siendo devorado por ese rincón de 1988 que el juguete había traído consigo. Me acerqué al espejo del pasillo, buscando un anclaje con mi propia identidad, pero lo que vi me arrancó un sollozo de puro terror. Mi reflejo estaba perdiendo nitidez. Mis ojos, mi nariz, mi boca, todo se estaba suavizando, como si una mano invisible estuviera pasando una lija sobre mis facciones, convirtiéndome poco a poco en ese ser sin rostro de la fotografía del almacén. El proceso de sustitución no era metafórico, era una erosión biológica de mi existencia. En ese instante, mi teléfono, la única herramienta que me conectaba con el mundo real, vibró con una notificación de la aplicación de ventas. El mensaje venía de Vendedor 88 y solo contenía 4 palabras que me helaron la sangre. Tu turno ha comenzado. Si sientes que el aire se vuelve pesado en tu habitación mientras escuchas esto, como si las paredes se estuvieran estrechando a tu alrededor, escribe la palabra asfixia en los comentarios. Es nuestra forma de reconocer a quienes están sintiendo esta misma presión. En ese momento de desesperación, comprendí que el dedo momificado dentro del payaso no era un trofeo, sino un ancla. Mientras ese resto biológico del vendedor original estuviera en mi poder, él tenía un camino abierto hacia mi cuerpo. El payaso, ahora de pie sobre sus propias piernas de hojalata, empezó a caminar hacia mí, con sus dedos afilados extendidos, reclamando el resto de lo que una vez fue un hombre. El payaso avanzaba con un repiqueteo metálico que taladraba mis oídos. Sus articulaciones oxidadas chirriaban,
pero sus movimientos eran fluidos, casi gráciles, como si el juguete disfrutara de la desesperación que emanaba de cada poro de mi piel. Intenté gritar, abrir la boca para pedir un auxilio que sabía que no llegaría, pero sentí una resistencia elástica y dolorosa. Mis labios se estaban fusionando, convirtiéndose en una sola pieza de carne lisa y pálida. El pánico me nubló la vista. No era solo que mi casa estuviera cambiando, mi propia biología estaba siendo reescrita por una voluntad que no pertenecía a este plano. El vendedor borrado no solo quería mi espacio, quería mi voz, mis recuerdos, mi lugar en el tejido de la realidad. Si esto que te cuento te ha hecho sentir un escalofrío que te recorre la columna, como si alguien estuviera borrando tu propia historia mientras me escuchas, escribe la palabra olvido en los comentarios. Es nuestra forma de saber que estás conectando con este vacío que me acecha y que estás listo para lo que sigue. Caí de rodillas, con el dedo momificado de JML aún apretado en mi puño. Podía sentir el calor que emanaba de ese resto humano, un calor febril que contrastaba con el frío glaciar que me invadía. El payaso se detuvo a escasos centímetros de mi rostro. Sus ojos de cristal, ahora inyectados en una luz carmesí, reflejaban mi cara sin rasgos, una máscara de carne anónima que ya no reconocía como mía. Extendió su mano de hojalata y con una delicadeza que resultó ser más aterradora que cualquier violencia, acarició mi mejilla. El roce del metal cortó mi piel, pero no brotó sangre, sino ese mismo líquido negro y espeso que cubría las paredes. En ese momento, comprendí la verdadera naturaleza del pacto. Para que él pudiera volver, yo tenía que ser borrado. No era una muerte, era una sustitución absoluta. El contacto del metal contra mi mejilla no dolió en el sentido físico. Fue una succión, un vacío que parecía drenar cada recuerdo, cada rasgo de personalidad que me hacía ser Adrián. Sentí cómo mi piel se estiraba y se alisaba, como si una mano invisible estuviera moldeando cera caliente sobre mi cráneo. El payaso de hojalata, con su sonrisa perpetua y sus ojos de cristal encendidos, empezó a emitir un zumbido eléctrico, el mismo sonido que hacían los módems antiguos de los años 80 cuando intentaban conectar con un servidor lejano. Era el ruido de una base de datos procesando una eliminación masiva. Me arrastré hacia la ventana, con el cuerpo pesado y torpe, tratando de encontrar un rastro de la ciudad que conocía. Pero al descorrer la cortina, el horizonte de rascacielos y luces LED había desaparecido. En su lugar, bajo un cielo de un gris plomizo y opresivo, se extendía un barrio de bloques de ladrillo visto, coches cuadrados de modelos ya olvidados y una luz de farolas de sodio que bañaba todo en un naranja enfermizo. Era Madrid, sí, pero el Madrid de agosto de 1988. El tiempo se había detenido allí para el vendedor, y ahora me estaba arrastrando a ese limbo cronológico, donde nada muere, pero nada vive realmente. Si eres de los que sienten que hay lugares donde el tiempo se dobla sobre sí mismo, que este canal es tu refugio para explorar esas grietas de la realidad, quédate. Esto no es solo una historia. Es el testimonio de quienes hemos visto lo que hay detrás del decorado. El payaso volvió a golpear sus platillos, pero esta vez el sonido no fue metálico. Fue el sonido de una sentencia definitiva. El vendedor 88 no era una persona, era un error sistémico que necesitaba un cuerpo nuevo para seguir existiendo en la red. Y yo, por un maldito juguete en oferta, le había abierto la puerta de par en par. La desesperación me impulsó a actuar. Con los dedos casi fusionados en una masa de carne pálida, logré aferrar un encendedor que tenía sobre la mesa de centro. El payaso de hojalata pareció dudar por un segundo, inclinando su cabeza hacia un lado con un movimiento espasmódico, mientras sus platillos vibraban con una frecuencia que me hacía sangrar por los oídos. Si el origen de este horror era ese almacén quemado en 1988, si el vendedor había sido borrado por el fuego,
Quizá el fuego era la única forma de romper el vínculo. Con un rugido sordo que nació en mis entrañas, prendí la llama y la acerqué a los periódicos de agosto del 88 que cubrían el suelo. El papel, a pesar de sentirse húmedo y pegajoso, ardió con una furia instantánea, una llama azulada y eléctrica que desprendía un olor a ozono y a plástico derretido. El payaso soltó un chirrido metálico que sonó como un grito humano distorsionado por 1000 filtros analógicos. Pero lo que ocurrió a continuación no fue la liberación que esperaba. Al quemarse los periódicos, las noticias que hablaban de la desaparición de Mateo empezaron a proyectarse en las paredes, como si el fuego fuera un proyector de pesadillas. Vi al niño. Vi su mirada de terror al ser arrastrado por una sombra sin rostro hacia el fondo de un almacén oscuro. Y lo peor de todo, la sombra tenía mi cuerpo, mi ropa, mi cara. Si alguna vez has sentido que el destino es una trampa de la que no se puede escapar, escribe la palabra ciclo en los comentarios. Es nuestra forma de conectar con la inevitabilidad de esta historia. Me di cuenta con un pavor absoluto de que yo no era la víctima, o al menos no solo eso. Estaba atrapado en una paradoja donde yo era el arquitecto de mi propia ruina. El fuego estaba consumiendo el presente para alimentar un pasado que necesitaba repetirse eternamente. El payaso ya no retro. El calor del incendio no era normal. Era un fuego que no quemaba la materia, sino la memoria. Las llamas no eran rojizas, sino de un azul eléctrico y gélido que proyectaba sombras alargadas y distorsionadas contra las paredes supurantes de mi salón. El payaso de hojalata, lejos de consumirse, parecía absorber la energía del desastre. Sus platillos chocaban ahora con una furia rítmica, un latido metálico que se sincronizaba con el pulso acelerado de mi propio corazón. Cada golpe de metal contra metal era un clavo más en el ataúd de mi realidad. Miré mis manos y el horror terminó por quebrarme. La piel ya no era carne, sino una superficie grisácea y fría, con pequeñas manchas de óxido empezando a brotar en mis nudillos. Si esto que te cuento te está haciendo sentir que el aire en tu propia habitación se vuelve irrespirable, como si el humo de un pasado que no te pertenece estuviera llenando tus pulmones, escribe la palabra ceniza en los comentarios. Es nuestra señal de que la oscuridad nos está alcanzando a todos por igual. El almacén de 1988 se materializaba a mi alrededor con una nitidez insoportable. Podía oler el caucho quemado de los juguetes apilados, escuchar los gritos sordos de los trabajadores atrapados tras las puertas metálicas selladas. Y allí, en el centro de la vorágine, estaba el vendedor original. Pero ya no era una figura borrosa en una foto. Era un hombre desesperado que en su último aliento había susurrado una maldición a ese juguete de hojalata para no morir solo. El fuego no era el final para él, era el puente, y yo, al encender ese fósforo, acababa de completar el ritual que él había iniciado hacía 3 décadas. El ciclo no se estaba rompiendo. Se estaba cerrando sobre mi cuello como un lazo de alambre de espino. El payaso dio un paso hacia adelante, y esta vez, el rostro que me devolvía la mirada desde su máscara de metal era, sin ninguna duda, el mío. Las llamas azules no se apagaban, se alimentaban de mi propia sustancia, de mis recuerdos de infancia, de mi primer amor, de mi nombre. El suelo de mi salón ya no era madera cálida, sino cemento agrietado y manchado de un aceite industrial espeso que burbujeaba bajo el calor invisible. Miré a mi alrededor, y las paredes de mi piso habían sido sustituidas por estanterías infinitas que se perdían en un humo negro y denso, cargadas con miles de cajas de cartón que se deshacían revelando juguetes rotos, muñecas sin ojos y soldados de plomo fundidos. Estaba allí, en el epicentro del desastre de agosto de 1988, el lugar que fue borrado no solo de los registros, sino de la propia realidad. El payaso,
que ahora parecía haber crecido hasta alcanzar la estatura de un niño de 10 años, se detuvo frente a una puerta de metal pesado, oxidada y deformada por el calor, con el número 14 pintado en un rojo que parecía sangrar. Lo que más me aterrorizaba no era el fuego que rugía a mis espaldas, sino el hecho de que mi cuerpo ya no respondía a mis órdenes biológicas. Mis rodillas chirriaban al doblarse con un sonido metálico agudo, y cada vez que intentaba tomar aire, sentía el sabor amargo y seco del estaño oxidado en la base de la lengua. Mis dedos, antes ágiles, se habían vuelto rígidos, fundiéndose en una sola pieza de metal frío. Si sientes que este relato te está arrastrando a un rincón de tu mente del que no hay retorno, es porque tu intuición ya ha aceptado que lo imposible está ocurriendo ahora mismo. Escribe la palabra atrapado. Si alguna vez has sentido que el pasado no es algo que se deja atrás, sino una cárcel sin rejas que te espera al final de cada pasillo. El payaso extendió su mano, ahora perfectamente humana y cálida, y me ofreció los platillos. En ese momento lo comprendí todo. El vendedor no quería matarme, quería que yo ocupara su lugar en el estante, mientras él caminaba de nuevo bajo el sol de un mundo que ya no me pertenecía. El payaso, o lo que quedaba de él, tomó mis manos con una fuerza que no era mecánica, sino biológica. Sentí el calor de su palma contra el frío gélido de mis dedos de hojalata. Sus ojos, que antes eran de cristal inerte, ahora parpadeaban con una humanidad que me pertenecía hacía apenas unos minutos. Me miró a los ojos, o a lo que quedaba de ellos bajo la costra de pintura roja y blanca que empezaba a cuartearse en mi rostro, y soltó una carcajada seca, carente de alegría, una vibración que resonó en mi pecho hueco. En ese almacén, de 1988, rodeado de cajas que contenían los restos de 1000 infancias olvidadas, el intercambio se estaba sellando con el silencio de los que ya no tienen voz. Si alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece del todo, que hay días en los que caminas como un autómata mientras algo más profundo parece tomar las decisiones por ti, escribe la palabra identidad en los comentarios. Es nuestra forma de reconocer a quienes sospechan que el velo entre lo que somos y lo que nos posee es peligrosamente fino, porque lo que vi a continuación a través de la ventana del almacén, que ahora daba de nuevo a la calle de mi piso actual, me rompió lo poco que quedaba de mi cordura. Vi a ese hombre, con mi ropa, con mis llaves y con mi cara, salir del portal y caminar hacia la parada del autobús con una ligereza que yo nunca tuve. Se detuvo un segundo, miró hacia mi ventana y me dedicó un saludo con la mano, un gesto de despedida definitivo. Él volvía a la luz, a las redes sociales, a las cenas con amigos y a las mañanas de domingo. Yo, en cambio, me quedaba aquí, reducido a una pieza de colección en un tiempo que ya fue borrado de todos los mapas. El teléfono que aún sostenía con mis dedos rígidos volvió a vibrar. Un mensaje de la aplicación. Transacción completada con éxito. El artículo ha llegado a su destino. El silencio del almacén es ahora mi única compañía, un silencio que no es vacío, sino que está preñado de los susurros de miles de objetos que, como yo, alguna vez tuvieron un nombre, una familia y un pulso que latía bajo una piel cálida. Estoy en el estante 14, a la altura de los ojos de cualquiera que se atreviera a entrar en este limbo de 1988. Mis articulaciones de hojalata se han enfriado definitivamente, y el óxido empieza a devorar los bordes de lo que antes eran mis pensamientos. A mi lado, una muñeca de porcelana con el rostro agrietado me observa con una tristeza infinita. En sus ojos de cristal, reconozco el mismo brillo inteligente y desesperado que yo tenía hace solo unas horas. Ella también fue una compradora. Ella también buscó una oferta que resultó ser un billete de ida a este rincón borrado de la historia. Si alguna vez has sentido que el mundo que te rodea es solo una fachada, una fina capa de pintura que oculta una maquinaria fría y despiadada
que puede descartarte en cualquier momento, escribe la palabra descarte en los comentarios. Es nuestra forma de saber quiénes de vosotros habéis empezado a notar las grietas en vuestra propia realidad. Si sientes que este canal es tu refugio, el lugar donde nos atrevemos a nombrar lo que otros prefieren ignorar, considera suscribirte. No es por los números, es por construir una comunidad de los que no temen mirar al abismo. De repente, una vibración recorre la estantería. No es un terremoto, es algo mucho más aterrador. El sonido de una notificación digital que resuena desde el futuro. A través de la neblina del tiempo, alcanzo a ver una pantalla iluminada en un dormitorio moderno, a cientos de kilómetros y décadas de distancia. Alguien está navegando por la aplicación de segunda mano. Alguien ha visto mi foto, la del payaso de hojalata con los platillos oxidados, y ha pinchado en el botón de comprar ahora. El ciclo de sustitución se ha puesto en marcha una vez más, y yo, atrapado en este cuerpo de metal, siento cómo el mecanismo de cuerda en mi espalda empieza a girar sin que yo pueda evitarlo. El próximo Adrián ya ha hecho clic, y el vendedor, el que ahora vive en mi casa, acaba de recibir el aviso del envío. Siento el peso de mis propias manos, las que ya no son mías, levantándome del estante del almacén. El hombre que ahora habita mi vida, el que camina con mis piernas y duerme en mi cama, me está envolviendo con una delicadeza que me resulta insultante. Puedo oler el perfume que yo solía usar, pero ahora apesta a traición y a ceniza. Me rodea con las mismas hojas de periódico de agosto de 1988, y el roce del papel amarillento contra mi rostro de hojalata es como 1000 cortes de navaja. Me deposita en una caja de cartón, y la oscuridad que sigue no es la de un paquete común. Es la oscuridad de un vacío atemporal, donde los segundos se estiran como chicle quemado. Siento el movimiento, el traqueteo de un transporte que atraviesa décadas en un parpadeo, viajando por las venas de una red informática que no debería haberle permitido el paso. Si alguna vez has recibido un paquete y has sentido una punzada de ansiedad inexplicable al abrirlo, como si el contenido trajera consigo una atmósfera que no pertenece a tu hogar, escribe la palabra umbral en los comentarios. Es nuestra forma de saber que tú también has sentido esa grieta en la seguridad de lo cotidiano. Porque ahora, mientras el cartón se abre y la luz de una lámpara moderna me ciega mis ojos de cristal, veo a mi próxima víctima. Es una chica joven, rodeada de plantas y libros, en un piso que rebosa una vida que pronto le será arrebatada. Ella sonríe al verme, maravillada por el excelente estado de su nueva adquisición vintage. Intento gritar. Intento advertirle que cada segundo que paso en su estantería es un segundo menos que le queda de existencia. Pero mi mandíbula está sellada por el óxido y el destino. Lo único que puedo ofrecerle es el eco de un mecanismo de cuerda que se activa solo, un choque metálico que marca el inicio de su propia cuenta atrás. Ella no lo sabe aún, pero el vendedor de 1988 acaba de borrarla de la base de datos del futuro. Ahora estoy aquí, inmóvil, en una estantería de madera clara que huele a vainilla y a vida nueva. Observo a Lucía, mi nueva dueña, mientras se desmaquilla frente al espejo, ajena al hecho de que su reflejo ha empezado a perder nitidez en los bordes. Siento el mecanismo de cuerda en mi espalda tensarse con una voluntad que ya no es la mía, preparándose para el primer golpe de platillos a las 3 de la madrugada. El vendedor que ahora camina con mi cuerpo, el que usa mi nombre y gasta mi dinero, ya ha borrado mi rastro de todas las redes sociales. Para el mundo, Adrián nunca existió. Solo fue un error en una base de datos que ya ha sido corregido. Si este relato te ha dejado con una sensación de frío que no puedes explicar, es porque tu instinto te está diciendo que el peligro no siempre viene de lo que vemos, sino de lo que compramos para llenar nuestros vacíos. Este canal no es solo una colección de historias. Es un refugio para aquellos que, como tú, saben que la realidad tiene grietas por las que el pasado puede colarse en cualquier momento.
Si sientes que perteneces a esta tribu de buscadores de lo inexplicable, considera que tu presencia aquí es lo que mantiene la luz encendida frente a la oscuridad. Antes de apagar la pantalla y cerrar los ojos, hazme un favor. Revisa ese objeto que compraste hace poco en oferta. Mira bien las fechas de los periódicos que servían de embalaje y busca el nombre del vendedor. Si no lo encuentras, o si la página te devuelve un error desconocido, quizá ya sea demasiado tarde para ti también. No es una amenaza, es la fría lógica de un sistema que no admite vacíos. Si quieres seguir profundizando en estos fallos de la realidad y descubrir qué otros objetos esconden deudas de sangre, elige uno de los vídeos que aparecen ahora en pantalla. No dejes que el silencio sea tu única compañía esta noche. Quédate con nosotros, porque el siguiente relato podría ser el que te salve, o el que termine de borrarte por completo.